Benvidos unha vez máis aos luns do Ateneo. Temos hoy a Juan Requejo. Juan Requejo es un filósofo, es un economista. Fundamentalmente es una persona que se dedica como consultor a trabajar en planeamiento estratégico de distintas escalas, desde la ciudad hasta el territorio. Hace muchos años, yo creo que quizás más de 10, que Juan empezó a venir a Santiago vinculado con el Consorcio de Santiago, en un momento en el que se estaba precisamente impulsando la producción de lo que se soñaba como un proyecto para la ciudad, un impulso al proyecto que ya teníamos, porque, como todo el mundo sabe, Santiago ha sido una ciudad distinguida en muchos ámbitos precisamente por esa capacidad que tuvo en los últimos años del siglo XX de producir un proyecto muy importante y del que somos todos testigos de la mejora, digamos, de las condiciones de la ciudad que produjo, ¿no? Y hace esos 10 años, pues, Juan empezó a venir precisamente porque estábamos intentando impulsar un nuevo proyecto que hoy en día parece que tiene fundamentos incuestionables, como es el de la sustentabilidad, el del medio ambiente. En aquel momento no estaba tan claro, y nosotros estábamos vinculados con una idea quizás excesivamente obsesiva, ¿no? Relacionada con la recuperación del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Pero en aquel momento ya sabíamos que la cuestión del patrimonio no era suficiente, no era esencial para sostener un proyecto poderoso de ciudad que además era capital de Galicia, ¿no? Y se empezó a trabajar en esa idea con otros muchos profesionales que se acercaron por aquí. Incluso Juan formó parte del cuerpo de profesores de lo que se llamó el aula de rehabilitación, el máster de rehabilitación luego con la USC, ¿no? En realidad, detrás de esto hay una inquietud muy elemental, ¿no? Que es básicamente conseguir que la ciudad funcione mejor, y eso significa que la ciudad va a ser mejor para todos, ¿no? El urbanismo moderno, que tantos fracasos, hay que decirlo así, ha cosechado, ¿no? en el último tercio del siglo pasado, realmente surgió para tratar de mejorar las condiciones de vida en el momento de la revolución industrial, ¿no? Era una herramienta de redistribución de la calidad de vida, por decirlo así, ¿no? También de la riqueza, pero de la calidad de vida fundamentalmente. Y era una herramienta para intentar introducir salubridad en las ciudades en aquellos momentos en los que se producían enormes guetos, distintos de los que podemos quizás encontrarnos hoy en algunas grandes ciudades, pero desde el punto de vista de las condiciones de vida de las personas que allí se encuentran recluidas, muy parecidas, ¿no? Lo importante para mí hoy, al presentar, y agradezco, se me ha dado la oportunidad de presentar a Juan, que por cierto además ha trabajado recientemente en Santiago, ¿no? Ha estado desarrollando, en coherencia con su especialidad como consultor UNESCO también, y con su experiencia en el desarrollo de planeamiento estratégico en ciudades históricas. Estuvo desarrollando el plan estratégico de gestión de la ciudad histórica, que es un aspecto esencial que, si se quiere, viene después del urbanismo, y yo creo que con muy buen criterio se le dio más importancia que al propio urbanismo, ¿no? De hecho, creo que todavía no tenemos ni la revisión del plan, ¿no? Pero quiero decir que es muy importante que exista esa preparación o esa disposición para gestionar lo que viene tras los números, tras los gráficos del urbanismo. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? La conferencia de Juan se titula "A Cidade de Santiago como sistema vivo, una estrategia de sustentabilidad". Y efectivamente yo creo que es, y les pido máxima atención participativa, luego tendremos oportunidad de hacer algún comentario y les animo a hacerlo. Les pido máxima atención participativa porque creo que hay dos características esenciales en lo que viene, en este gran dilema que se encuentran en general las ciudades, pero especialmente la nuestra. En aquel momento, cuando Juan empezó a venir por aquí, hablábamos del periodo
2020, que eran 10 años que nosotros veíamos, el Consorcio de Santiago estaba viendo como una oportunidad para impulsar, reformular ese proyecto para preparar el Año Santo que viene el año que viene. Es decir, que han pasado mucho tiempo y quizás no hemos sido muy eficientes en la producción de ese discurso. Y creo que es un momento crítico para nuestra ciudad, creo que es muy importante que seamos capaces de articularlo con urgencia para ser capaces también de resistir lo que nos trae las nuevas tecnologías, los cambios y la modernidad en general, las tecnologías de la comunicación, las nuevas formas de turismo, que nos afectan tan gravemente y que con tanta intensidad están, y hay que decirlo así, deteriorando muy gravemente la calidad de vida en nuestra ciudad histórica, por ejemplo, ¿no? Yo creo que partiendo de una idea que me parece también fundamental, esa idea que dice que realmente los problemas que tenemos con nuestra joya histórica, si quieren llamarle así, no los vamos a poder resolver dentro del territorio de la ciudad histórica y tenemos que hacer una reflexión territorial, que es también una de las capacidades, ¿no?, y en las que es un experto Juan. Pues partiendo de eso, yo creo que lo que suceda va a tener dos características fundamentales. Una es que tiene que ser un proyecto medioambientalista. Esto es inevitable, en coherencia con los desafíos que tenemos y que están formulados por las Naciones Unidas en el 2030, ¿no?, los objetivos de la sustentabilidad. Y es interesante darse cuenta que hay 17 objetivos fundamentales y hay uno específicamente dedicado a las ciudades, pero prácticamente los otros 16, todos los otros 16, van a tener que gestionarse y abordarse en el marco de las políticas urbanas, salvo el de vida submarina, me atrevo a decir, ¿no? Pero todos los demás van a tener que ser gestionados en el ámbito de las ciudades. Los proyectos van a tener que ser inevitablemente medioambientalistas y además necesariamente van a ser proyectos participativos. No es posible quedarnos parados esperando la gestión política. Yo creo que tenemos que ser los ciudadanos, y esto está vinculado con una reflexión que podemos equiparar con la gestión que se ha hecho del medio ambiente en todo el mundo e incluso durante el siglo pasado. Tenemos que comprometernos con lo que se llama la custodia de nuestro propio territorio, que es nuestro lugar de vida. Y es fundamental ser conscientes de que nos la estamos jugando realmente quienes vivimos dentro, ¿no? Por tanto, participativo y medioambientalista. Yo creo que es importante contribuir porque el discurso de la ciudad, la transformación del discurso de la ciudad, compete a todo el mundo y las buenas ideas en esa transformación y en esa generación de discurso de progreso y de éxito surge inevitablemente de quienes habitan y quienes mejor conocen sus ciudades, quienes mejor conocemos nuestros problemas y quienes mejor podemos, con generosidad, porque habrá que renunciar a muchas cosas particulares seguramente, quienes mejores seremos capaces de producir un proyecto poderoso para la capital de Galicia en los próximos años. Juan, adelante, tienes 55 minutos, te avisaré para que nos dé tiempo luego a... Muchas gracias por su presencia y por la deferencia. Bien, buenas tardes y sí, de verdad, sinceramente, muchas gracias al Ateneo por haberme invitado a poder expresar, espero de una manera organizada y comprensible, las reflexiones que son producto solo de la cantidad de años que llevo trabajando, no de más méritos. Al cabo del tiempo uno no le queda más remedio que pensar sobre lo que hace y cuestionárselo profundamente. Y gracias en particular a Pancho Candela y a Ángel, porque son dos personas que me han tratado, primero, con mucha deferencia y segundo, con mucha amabilidad en todo este proceso y la invitación. Y también a Martiña, que me ha atendido muy bien. Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que el título ya está delatando mi propósito. De alguna manera quiero trasladarles a ustedes que los urbanistas o los planificadores, todos los planificadores, llevamos muchísimos años trabajando con una ilusión, una metáfora que ha sido trasladada a la sociedad,
La primera parte de esa metáfora es que la ciudad es una entidad complicada, multidiversa, que podemos utilizar y manejar pudiendo resolver y reponer todos los daños que causamos, tanto los ambientales como los sociales. Estamos casi en constante debate de cómo resolver los problemas que la ciudad causa en la atmósfera, en los ríos, ¿los han visto? Los vertederos, todos los residuos que generamos, todos los consumos que reclamamos desde la ciudad contemporánea es un gran sumidero de bienes de todo tipo, es un gran atractor de energía de base carbono y estamos siempre dándole vueltas a ver cómo reparamos el daño ambiental. Pero también le damos muchas vueltas a los problemas de exclusión que genera la ciudad. La ciudad es un gran centro de generación de bienestar en el cual no todo el mundo participa de la misma manera y hay ciudades en el mundo donde los niveles de exclusión son extremadamente preocupantes, inaceptables, diría yo, y generan problemas de muy difícil solución. Y sin embargo, de una manera recurrente, tratamos estos temas como si fueran accesibles, como si pudiéramos resolverlos en el marco en el que estamos. La segunda metáfora con la que trabajamos es que la ciudad es un artefacto mecánico que si no funciona bien es porque hay alguien que no ha hecho bien su trabajo. De hecho, los urbanistas, cuando nos referimos a la ciudad desde hace años, hablamos de ejes, de piezas, de bisagras, de rótulas, de fuerzas, de equilibrios. ¿Les suenan a ustedes estas palabras? Todo esto viene de la ingeniería mecánica. Es decir, estamos suponiendo que la ciudad es un artefacto mecánico y que si hay algo que no funciona, lo llevamos al taller, hacemos un plan, discutimos y podemos conseguir que, una vez detectado el problema, en un plazo determinado, con unos recursos habilitados, vamos a dar respuesta al problema. Bueno, pues lamento decirles que desde mi punto de vista la ciudad no es un artefacto mecánico, la ciudad es un sistema vivo. Después de 40 y tantos años de ejercicio de la profesión, un día empecé a pensar, soy un fracasado, no he conseguido que ni un solo plan de los 40 y tantos en los que he participado, la mayor parte de ellos con responsabilidad de coordinación o dirección, en ninguno he conseguido que aquello que decidimos se lograra. No conseguí que ni un solo plan fuera exactamente lo que programamos, soy un pésimo planificador, pero cuando todo consternado empecé a mirar los otros planes, me di cuenta que no estaba solo en ese infierno del fracaso, que los planes en realidad no son previsiones que si todo se hace como está previsto, se consigue materializar el sueño colectivo que el plan expresa. No es verdad. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la ciudad, el territorio, la sociedad, no son artefactos mecánicos. No es la metáfora de la fábrica que fue inventada en el siglo XVIII como gran expresión de la nueva fuerza que expresaba la voluntad de poder que describe Descartes, que describe Hobbes, que describe Hume, la voluntad de poder de la cual luego habla Foucault, la expresión del individuo, del colectivo, de la sociedad. Aquello que queramos lo vamos a poder conseguir si conseguimos conocimiento y energía, o en su caso, financiación. Llevamos ya un largo tiempo en que la sociedad occidental y ahora todo el planeta vive bajo la fantasía de que querer es poder y que no hay nada que no podamos. Hacemos ciudades en el desierto, incluso diseñadas por Foster, en medio de la nada. Hacemos ciudades con formas de palmera, hacemos ciudades debajo del océano, hacemos lo que queramos porque somos capaces de ello, no tenemos ningún límite. Y en el fondo de la mayor parte de las cosas que hablamos y pensamos, estamos comportándonos como
La sociedad que una vez prescindió de la religión, prescindió de Dios, entiende que no tiene límites. Es el mito de Fausto. Y hoy, por las cuestiones que ha citado Ángel, sabemos que hay límites. Ya lo dijo el Club de Roma hace unos cuantos años, hay límites al crecimiento. No hay una capacidad ilimitada de crecer y de consumir energía y de generar residuos. No hay una capacidad ilimitada de utilizar el agua. No hay una capacidad ilimitada de consumir cualquier cosa que se nos plantee o se nos antoje. La aceptación del límite es una novedad después de 3 siglos de gran crecimiento urbano-industrial y necesitamos una nueva forma de entender la ciudad. Y la forma en la que yo entiendo que esto debemos plantearnos es aceptar que la ciudad y el territorio son sistemas vivos, que tienen su propia lógica, que responden a las mismas condiciones que establecieron Maturana y Varela o Niklas Luhmann cuando hablaban de los sistemas, perdónenme la palabra, pero ellos lo dijeron así, autopoyéticos, que es sistemas que no son predecibles porque a medida que transcurre el ejercicio de sus funciones generan nuevas bases de partida, nuevas realidades y por tanto la situación en la que se encuentren después de N ciclos no es determinable en el momento cero. Señores, me acabo de quedar sin trabajo. Un planificador que no puede prever. Me di cuenta especialmente una perrita que teníamos, que ya ha muerto la pobre, cuando yo sabía muchísimas cosas de mi perra, estaba sentado junto a ella en el salón, pero después de observarla muchísimo y tomar muchas notas y hacer muchos cálculos, fui incapaz de predecir en qué momento mi perrita se levantaba de un sitio del salón y se iba a otro. No había nada que explicara su conducta, nada, no era programable, pero yo sabía que mi perra no podía volar. Hay cosas que sé y hay cosas que no sé. Lo que tengo que hacer es aceptar la incertidumbre. Por eso, yo lo que planteo hoy es que los grandes problemas que tenemos en Santiago, algunos de ellos hablaremos, no soy capaz de abordarlos de una manera mecánica. No soy capaz de plantearme que me falta conocimiento, datos o herramientas para resolver el problema, pero que si me los dan, los resuelvo. No es verdad. Lo que tengo que aceptar es que la ciudad es un sistema vivo y que tiene unas reglas, una lógica, que si la entiendo bien, me va a permitir ayudarla. Y voy a hacer una muy rápida descripción de lo que entiendo que tiene que ser, o es, o quiero que sea, las cuestiones que voy a comentar, porque cuando Ángel me avise, cortaré y no empezaré a decir y ahora termino 10 minutos más, sino que seré disciplinado con el tiempo. Por eso quiero decir esto para que no me atropelle el reloj el momento que llegue. La primera cuestión es que ese gran principio del desarrollo sostenible, en la mayor parte de los casos funciona como un oxímoron, no es verdad. No es verdad lo que entiende todo el mundo, el desarrollo sostenible tal como lo definió el informe Brundtland, lo recuerdo, es aquel tipo de desarrollo que es capaz de generar satisfacción de las necesidades actuales y las aspiraciones sin poner en peligro el mismo derecho en las generaciones posteriores. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que conservar el capital territorial, que lo que nosotros hoy tenemos en nuestro territorio de Santiago, en nuestra ciudad de Santiago, no puede ser deteriorado ni perdido ni destrozado en nuestros propios procesos de satisfacción de bienestar y de consumo. No puede ser. Nuestros descendientes tienen que tener el mismo derecho a tener oportunidades. La mayor parte cuando decimos desarrollo sostenible, en realidad estamos diciendo desarrollo compasivo, que es procurar no hacer daño innecesario, que es distinto. Cuando yo hago una nueva infraestructura en un lugar con unos valores ecosistémicos muy elevados y digo que hago un paso de fauna, no estoy conservando el capital territorial, estoy intentando no hacer daño innecesario, pero he causado un perjuicio, muchas veces ya irrecuperable, a un bien patrimonial que es de un valor a veces incalculable y de difícil reposición. Luego, primer asunto,
el desarrollo sostenible de Santiago debe de plantearse con un concepto de renovación del capital territorial. Segunda cuestión, Santiago ha experimentado unos cambios extraordinarios como el conjunto de la sociedad española desde el año 1955 hasta aquí. ¿Por qué digo 1955? Porque en ese año nací yo y mi nacimiento ha provocado unos cambios incuestionables. Yo soy un científico, he observado la realidad, he visto el cambio que se ha operado a partir de 1955 y el único dato objetivo que yo puedo argumentar es que fue mi nacimiento. También nació Steve Jobs, pero este es un tema más irrelevante. Lo cierto es que a partir de ese momento, todos los cambios que se han operado en Santiago, como en el resto de las ciudades, han ido provocando el desacoplamiento de la ciudad de Santiago respecto a su territorio. Durante siglos, Santiago fue capaz de entender la complejidad de su proceso hídrico y proveer de agua para sus necesidades domésticas de boca y para el resto, sin recurrir a ninguna aportación externa, del Tambre, por ejemplo. Durante siglos fue capaz Santiago de atender a sus habitantes y a sus peregrinos, lo cual insistiré mucho en ello porque eso es un valor patrimonial de interés para toda la humanidad. El valor excepcional del patrimonio de Santiago no solamente es piedra y madera, que es lo que con gran éxito se ha conseguido preservar. Hay un patrimonio intangible de un valor incalculable. Aquí hay una experiencia que puede ser inspiradora para el resto de la humanidad cuando se consiguió en un escenario autárquico de que cada cual en Europa en los siglos XIII, XIV, XV, XVI vivía de su comarca. En Santiago se conseguía alimentar a sus habitantes y a sus visitantes. Es un gran precedente que puede inspirar muchos de los retos que tenemos ahora la humanidad para descarbonizar la ciudad. Por tanto, eso es un tema que nos interesa enormemente, porque hoy Santiago vive de un agua que no está en su entorno inmediato, de una energía cuya mayor parte viene de un sitio que se llama Golfo Pérsico, en forma de petróleo y en forma de gas. Otra parte vienen de centrales nucleares, otra parte de renovables, la menor. Y sin esa energía esta ciudad no funciona, pero es que durante siglos ha funcionado. Hay que revisar, hay que contemporaneizar, hacer contemporáneo el conocimiento y la tecnología para saber cómo Santiago puede vivir de su propia energía. Y además tiene que ser capaz de hacer recircular sus residuos, manejarlos de manera que no les haga a los demás, al exterior, responsable de los materiales que ya no utiliza. Además de eso, hay que tener, creemos, una visión en Santiago de que se ha dado un paso fantástico. Santiago es referente mundial en cuanto a políticas de conservación, de que su casco histórico, Santiago ahora mismo, lo diré varias veces en este rato, tiene un capital inmenso que es su marca, es la imagen de Santiago. Vayas donde vayas, Santiago de Compostela tiene un reconocimiento inmediato. No solamente se conoce la marca, sino que está ligada a atributos muy positivos, tanto como por la ciudad como ahora por el camino. El camino tiene un valor extraordinario en el conjunto del mundo. Y en estos momentos, las marcas es, en algunos casos, el atributo de valor más importante de las instituciones y de los territorios. La empresa que ahora mismo tiene más valor en el mundo o pelea por el primer puesto, que es Apple, en sus activos lo que vale no son las fábricas, ni los camiones, ni las tecnologías, es la marca Apple, como en Coca-Cola. Lo que vale es la marca. Lo que vale de Santiago por encima de su patrimonio tangible, que es inmenso, es su marca. Cuando yo hablo de Santiago con gente de Stanford, o cuando hablo con gente, la que ahora es ministra, estaba de responsable de un centro de investigación en París muy importante, y le hablaba de Santiago, decía: Juan, cuando quieras nos vamos a Santiago. Queremos estar en Santiago. Es una marca poderosa, muy poderosa. Además de eso, nos encontramos con que el gran reto ahora ya no es hablar de Santiago como una colección valiosísima de inmuebles protegibles y protegidos,
sino que hay que empezar a trabajar en el conjunto, hay que trabajar con una visión de protección de conjunto, de interacciones positivas, también de los ríos, del Sar y el Sarela, que forman parte indisoluble del entendimiento de la ciudad histórica, también de sus molinos, también de otros muchos elementos que están en el contexto territorial, que nos permiten entender el modelo de subsistencia que tenían los conventos o el modelo de subsistencia que tenía la ciudad. Pero no por entenderlo por curiosidad etnográfica, es que la humanidad se está jugando su supervivencia en saber entender cómo podemos apañárnosla con lo que tenemos. Esto no es una reflexión que les hace un perro flauta, es el panel científico más importante de la historia de la Tierra, que se llama el panel de cambio climático. Estará uno de acuerdo o no, pero nadie puede dudar que no hay mayor concentración de producción científica en el mundo en estos momentos que lo que está haciendo el panel. Y están diciendo, señores, hay que cambiar, pero lo está diciendo la Comisión Europea. Las grandes políticas de la Comisión Europea ahora mismo van destinadas a que empecemos cada cual a empezar a resolver nuestros problemas en nuestro territorio, con la energía renovable, con el agua, con la circulación de residuos, con la resolución de nuestros problemas en el territorio. Y Santiago tiene que repensar su ciudad, no en los términos que han sido desarrollados en las últimas décadas, sino volviendo a redefinir de una manera nueva su relación con el territorio. Y además, hay un tema final, o de los temas que quiero comentar, que es el de Santiago como sistema vivo. Si efectivamente Santiago es un sistema vivo, de los seres vivos me interesa especialmente algunos de los procesos más significativos, como es la homeostasis y la simbiosis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad autorreguladora de cualquier sistema vivo, para empezar el que les habla, que tiene dentro todo unos complejos sistemas que cuando he entrado aquí, librándome del frío de la calle o terminando de disfrutar el frío, porque a mí me gusta, todo mi cuerpo se ha adaptado a la nueva temperatura para mantener determinados parámetros estabilizados. Eso es una capacidad de todos los sistemas vivos, hasta el paramecio tiene sistemas homeostáticos. Y las ciudades también, y los territorios también. Lo único que pasa es que durante mucho tiempo estamos sometiendo a las ciudades y al territorio a un exceso agobiante de normas y de empeño directivo, y establecemos la planificación y la gestión en función de normas inspiradas en lo mecánico, cuando desde mi punto de vista lo que hay que hacer es gestión adaptativa. Es decir, la única manera que tengo de volver a tener trabajo es abandonar la planificación de carácter sistémico, programático, cerrada, llena de normas y parámetros, y empezar a trabajar con confianza en la ciudad, es decir, planteando las orientaciones hacia dónde tenemos que ir y navegando. La mejor metáfora que se me ocurre para explicar esto es la diferencia entre el AVE y la vela. El AVE es un sistema mecánico poderoso que consume muchísima energía y que si sale de Sevilla a las 10, Renfe dice que si no llega a las 12:30 a Madrid te devuelve el dinero. Lo devuelve muy pocas veces porque ha generado una realidad totalmente controlada por su sistema. La vela, la navegación no es así. La navegación no consume energía fósil, utiliza el viento y el agua, que son las dos grandes fuerzas de la naturaleza. Lo que se necesita en la navegación es mucha sabiduría, una gran tripulación que sea capaz de responder constantemente a los cambios del entorno. Un sistema vivo, según lo dice Karl Popper, es un sistema que es capaz de dar respuestas constantemente innovadoras a los cambios en el entorno. ¿Les suena a ustedes esto? ¿No es lo que nos están diciendo todos los días los grandes gurús de las instituciones empresariales, Pancho? ¿No es el gran reto de la modernidad nueva dar respuesta a los cambios en el entorno? Eso es un sistema vivo. Por tanto, no programemos ciudades rígidas y establecidas con normas que no pueden tener ninguna capacidad de respuesta, sino busquemos una nueva forma de gestionar, que es la gestión adaptativa. Y en segundo lugar, la simbiosis, que es una forma de cooperación entre órganos vivos, sistemas vivos en los cuales todos salen beneficiados. Y esa es la forma en la que yo creo que tenemos que plantear las cuestiones.
Este es Santiago de Compostela antes de que empezáramos a construir nada aquí. Hemos encontrado esta imagen de hace muchos siglos y este es justo el territorio de Santiago. Ven ustedes el Sar, el Sarela, ven ustedes esos promontorios y la divisoria de aguas entre los dos, porque ahora mismo está más o menos por el Preguntoiro. Y verán cómo a raíz de ese reconocimiento del valor de este emplazamiento fuimos desarrollando todo un mecanismo de ciudad. Este es las primeras construcciones, los primeros desarrollos, hasta, bueno, que más o menos pudiera alcanzar una capacidad de autosustentación en torno a 10, 15.000 personas que podían vivir entre distintos tipos de formas de vida, alojamientos colectivos, alojamientos particulares y demás. En 1956 ya vemos cómo la ciudad ha experimentado ya un cierto desarrollo, ya va camino, no está todavía, pero va camino del gran crecimiento que se produce después, hasta hoy que estamos en el entorno de los 80.000, sumado al resto de su alfoz, de sus hechos urbanos vinculados, donde también entran otros municipios. Nos ponemos en 160.000 personas que, digamos, compartimos vida cotidiana, residencia-trabajo, residencia-servicios, residencia-ocio. 160.000 personas están viviendo en el entorno del concepto Santiago. Y esto es más o menos lo que vamos viendo que hoy representa la ciudad de Santiago, ¿no? Como digo, la imagen más clara es que este gran avance, este gran progreso, lo hemos logrado siendo capaces de utilizar grandes cantidades de energía que vienen de lugares del mundo no determinados, utilizando agua que hoy por hoy no viene de muy lejos. Estamos en Galicia y estamos en una de las zonas más lluviosas de Europa, pero ya hay que ir al Tambre a por ella, ya no está en nuestra inmediatez. Tenemos una generación de residuos tanto de carácter gaseoso, líquido como sólido, que no manejamos bien. Estamos provocando daños ambientales en nuestro entorno, no siempre bien visibles, y además hemos puesto mucho empeño, desde el punto de vista de intervención, en desacoplar la ciudad del territorio. No solamente la hemos segregado del campo, ya no tenemos relación con el campo, muy poca, sino que además procuramos segregarla desde el punto de vista vertical de su subsuelo. No nos preguntamos qué está pasando en el subsuelo, porque lo que procuramos es inertizarlo, sellarlo, aislarlo. A los efectos vamos caminando en Santiago, como en todas las ciudades occidentales, hacia una especie de base lunar. El suelo solo nos interesa por su capacidad portante, pero no nos interesa nada más. Es decir, el esquema de flujos con el que funciona hoy Santiago perfectamente lo podía trasladar a la Luna. Si ustedes me dan dinero, yo me llevo la ciudad histórica de Santiago a la Luna y le llevo allí la energía, le llevo el agua, le llevo los alimentos, elimino los residuos y me llevo los turistas también, de paso. Y puedo hacerlo porque todo es manejo de elementos que funcionan como si fuera un gran dispositivo mecanizado. No entendemos ni sabemos cómo funciona el territorio sobre el cual aposentamos nuestros reales, que sí que sabían los santiagueses, los compostelanos que vivían aquí, porque se jugaban en ello la vida y la supervivencia, y sabían perfectamente cómo reponer la fertilidad de las brañas del Sar para que fueran extraordinariamente productivas y produjeran alimento para la gran cantidad de personas que los reclamaban, tanto habitantes como peregrinos. Y se sabía cómo reponer la fertilidad y cómo reponer y cómo mantener los flujos de agua. Todo eso ahora lo hemos ido sustituyendo por las nuevas formas, y lo que creo que toca ya de manera impostergable es recuperar ese gran concepto, esa idea que siempre ha estado presente, aunque tenga a veces esté medio oculta, de Santiago una ciudad de la cultura, una gran ciudad culta en el sentido profundo de la palabra, que sabe dónde está, que conoce su territorio, que conoce su historia, que conoce
y utiliza el enorme caudal de conocimientos que aquí hay para poder hacer frente al mismo reto que tiene el conjunto de la humanidad. ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la revitalización de la ciudad? Pues desde mi punto de vista, por una parte, como digo, dar una buena nueva respuesta al metabolismo, es decir, es perfectamente posible que por lo menos la ciudad histórica, estamos hablando solamente de 10.000 personas, demuestre de nuevo al mundo que puede vivir de su territorio, que el agua puede ser manejada en Belvís, en los diferentes elementos que históricamente ha habido para manejar el agua con función de abastecimiento y de reposición de fertilidad, de una manera que otras muchas ciudades en Europa están intentando sin mucho éxito, pero aquí hay mucho más capacidad y conocimiento que en esos otros lugares. Que hay una posibilidad de repensar la energía de los edificios y la energía que utilizamos sin necesidad de recurrir al Golfo Pérsico. Que podemos bioclimatizar muchas más cosas de lo que lo hacemos. Que podemos desartificializar nuestro confort. Que no solamente se trata de tener la piedra y la madera como elemento ornamental que parece recordar un tiempo desaparecido, sino que la piedra, la madera, la cantidad de verde que hay en Santiago, Santiago es una ciudad muy verde, puede formar parte de un concepto de confort que, aunque parece antiguo, es futurista. Es muy importante esto. Y eso supone una nueva forma de plantearse la vinculación de Santiago con su territorio. Santiago debe de recuperar lo más importante de todo, su función como sistema vivo. ¿Cuál es la función de Santiago? Lo primero, proveer residencia y confort y bienestar a sus habitantes. Yo he recibido, como todos ustedes, muchas quejas de los compostelanos que viven en una ciudad histórica. No, hay muchos que no están a gusto, que no se encuentran en la situación que quisieran. Primero, por determinadas condiciones de desarrollo de su vida cotidiana. Segundo, por los efectos perjudiciales a los que le someten en determinados momentos y lugares la invasión de la marabunta, de la invasión de los visitantes en condiciones excesivas para un sistema vivo. Es que los sistemas vivos tienen dosis. Dosis. Es que tomarse un potaje es bueno. Si yo me siento en esta mesa y ustedes me obligan a tomarme 20 potajes seguidos, me van a hacer un poco de daño. Si la dosis es importante, el potaje no es bueno ni malo, depende de la dosis. El turismo es bueno o es malo, depende de la dosis, oiga. Depende de qué tipo de turismo. Si lo que vienen son miles y miles y miles de personas que hacen un uso banal y no generan empleo ni ingresos públicos, oiga, pues no me interesa mucho el turismo. Si el turismo es de otro tipo y genera empleo y genera ingresos públicos, me interesa el turismo, a mí por lo menos. Habrá quien no, pero a mí sí, a mí empieza a interesarme mucho el turismo en esas condiciones. El problema de Santiago es que está afectando gravemente su evolución a sus funciones vitales. Está poniendo en peligro la primera, que es darle satisfacción a sus residentes. La segunda, muy importante, medios de vida. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué van a vivir nuestros hijos? Habíamos hablado de desarrollo sostenible. ¿De qué van a vivir nuestros hijos si la marabunta se lleva por delante lo más importante, que es el valor de la identidad, de la singularidad y de la experiencia de venir a Santiago, no a una ruina abandonada por sus habitantes, sino a una ciudad viva? Una ciudad en donde tan importante es la extraordinaria espectacularidad de sus monumentos como la convivencia con los compostelanos, con su comercio tradicional. ¿Cómo ha dicho? ¿Comercio tradicional? ¿Queda alguno? Pablo, queda uno, ¿no? Queda uno, queda alguno, creo. Porque poco a poco vamos sustituyendo la identidad de Santiago por comercios que me encuentro en cualquier parte del mundo cuando viajo. Entonces, ¿para qué viajo a Santiago? Luego estoy poniendo en peligro lo fundamental, que es la función, el medio de vida. Estoy, incluso, aunque se maneja medio que, no está nada mal, no estoy aprovechando del todo, ni muchísimo menos,
la capacidad que tiene Santiago como gran lugar de experiencia cultural y como centro espiritual, que es de lo mejor, funciona bastante bien. Aunque yo haría algunas cosillas mejor todavía, pero bueno, porque soy insaciable y soy muy ambicioso y creo que todavía algunas cosillas se pueden hacer mejor. Hablando de cuáles son las funciones vitales de Santiago de Compostela. Y además de eso, me plantearía cómo se vive en Santiago en relación con su función de capital de la comarca, que se va perdiendo, porque los grandes centros comerciales poco a poco han diluido totalmente esa capacidad, y además Santiago nunca ha acabado de ejercer bien como entidad urbana la capitalidad de Galicia. Es una integración mejorable. No le sacamos el partido que se podría, a veces hasta cuesta percibirle, la capitalidad de Galicia. Son las funciones básicas. ¿Para qué tiene que servir Santiago? Desde mi punto de vista, para estas cosas que estoy diciendo. Tiene que proveer residencia, tiene que tener medios de vida, tiene que ser un centro que genere experiencia cultural profunda, densa, culta, tiene que ser un centro espiritual, tiene que permitir ser el centro de referencia de un territorio amplio y además de Galicia, etcétera. Y ahí hay cosas que arreglar y para eso necesito relaciones, ¿no? Y esas relaciones, en algunos casos, en determinados temas, son de flujos de mercancías, de personas, organizar muy bien todo eso. Se trabaja en ello, sí, pero entiendo que de la misma manera que mi sistema circulatorio funciona, pero hay días que cuando vengo del médico me echa unas broncas tremendas porque mi sistema vascular tiene algunos problemas. Pues nuestros sistemas vasculares y nuestros sistemas de transmisión de información están teniendo también algunos problemas. Todo ello va en la línea de que necesito mejorar mi relación con el exterior, que duda cabe, pero además necesito redefinir el desarrollo sostenible de Santiago y establecer una nueva relación de Santiago con la ciudadanía. Esto enlaza con lo que antes ha dicho Ángel. Yo no creo que esta solución provenga exclusivamente de una formulación de un programa político u otro. Sinceramente. Yo creo que o hay una capacidad de la sociedad civil compostelana de tomarse en serio esto, pues yo no le veo solución. O sea, no hay una solución en el gobierno local ni autonómico con ayuda del estatal. Solo veo una solución en la cual haya una capacidad, y esa sí que la reconozco que existe, pero sin terminar de desarrollarse, de movilización de la sociedad civil, de hacer cosas como hacen algunos suizos, en algunas ciudades suizas, ir a ver qué está pasando en Austria, ver algunos sitios de nuestro entorno inmediato, porque nadie va a venir a resolver los problemas. Nadie. Nos van a dar lo básico y lo que reclamamos individualmente cada uno, que es poco. ¿Qué es Santiago hoy? Ya dije que en la población estamos hablando de 80.000, pero hay 10.000 que me preocupan porque es la ciudad que está desvitalizándose, la ciudad histórica. Si la ciudad histórica se convierte en una ciudad vacía, en una ciudad sin vida, no le veo mucho futuro a los 160.000, por decirlo de alguna manera. Santiago es Santiago por su ciudad histórica, aunque esté Lensancha, aunque esté Fontiñas, aunque esté Galera. La ciudad histórica es el elemento central de la ciudad de Santiago y es el soporte de ese valor que yo antes citaba, que es su extraordinaria imagen internacional. En la ciudad histórica tenemos 8.000 viviendas, fíjense, 10.000 habitantes, 8.000 viviendas, de las cuales solamente 4.200 tienen alguna persona empadronada. Y de esas 4.200 viviendas, más de la tercera parte, todos sus ocupantes, uno o más, son mayores de 65. Eso quiere decir que es una población que tiene necesidades especiales. Eso es, por una parte dice eso, por otra parte nos dice que también es una población que tiende hacia el declive, que tiene necesidades especiales. Ha sido discutido muchas veces en esta ciudad. Se necesitan ascensores, condiciones de accesibilidad, facilidades para que determinado tipo de vehículos permita llegar con la compra o con las personas si no tienen problemas, etcétera. Luego, todo eso hay que darle solución. Además de eso,
Para entender el fenómeno nos encontramos con 9.500 plazas de hotel, no todos están en la ciudad histórica, pero sí una buena parte. Las viviendas de uso turístico, que es un fenómeno importantísimo que ha surgido de manera explosiva en todo el mundo en los últimos años, nos dan unos números bajos de vivienda registrada, pero cuando vamos a las plataformas, en los momentos punta, por lo menos 2.500, si no más. Y sospechamos que son más de 2.500. Y esto nos explica cómo en determinados momentos, a pesar de que podríamos estar pensando que cuando Santiago está lleno de visitantes, a tope de turistas, podríamos estar hablando de 9.000 personas, las condiciones de saturación en las que nos encontramos en muchos momentos de Santiago no tienen nada que ver con 9.000. Hay dos colectivos que explican la saturación. No son los turistas alojados en establecimientos reglados. Son los alojados en viviendas de uso turístico más los excursionistas. Especialmente los excursionistas son los que tienen la mayor capacidad de saturación. Luego, si queremos gestionar el turismo y gestionar el confort de sus habitantes, hay que establecer bien cuál es la raíz de nuestro interés y de nuestros problemas. Dije antes que a mí me interesaba mucho el turismo, muchísimo, y creo que en Santiago se pueden hacer cosas fantásticas para que no venga, yo no necesitamos que venga más gente, necesitamos que venga gente a vivir una experiencia cultural densa, plena, a convivir con los compostelanos, si es que queda alguno, a tener una relación con esta ciudad, con su vitalidad, y eso nos da el estilo de adecuación de la ciudad, la importancia de la red comercial local diferencial, para que la gente tenga la sensación y la vivencia y la experiencia de haber estado aquí, la capacidad de convivir con compostelanos, bien porque le alquilan una habitación. A mí esa norma de la Xunta de Galicia no me gusta nada. Yo creo que se debe poder alquilar habitaciones, que vecinos alquilen habitaciones de su casa en el casco, me parece muy interesante. Sin embargo, no me parece la dosis, no que haya viviendas de uso turístico, sino la dosis de viviendas de uso turístico está desbordada y está generando problemas importantes para la habitabilidad del centro. Las viviendas son el centro, desde mi punto de vista, de la acción pública. En el momento en que una vivienda es habilitada como tal, se convierte en un objeto de derechos constitucionales. En esa vivienda no puede entrar la policía aunque se esté produciendo un escándalo. En una habitación de hotel sí. Qué curioso. Si yo estoy borracho montando una escandalera en una habitación de hotel, viene la policía y me lleva al calabozo. Si estoy en una vivienda alquilada, no. Porque el juez dice que hay una protección constitucional a ese espacio que es la vivienda y está alquilado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. La vivienda tiene toda clase de elementos de apoyo y protección para que sea habitable. El espacio público, la guardia urbana, los centros de salud, la electricidad, todo el gasto público, o una gran parte de él, de nuestros impuestos, está destinado a que las viviendas sean habitables. En consecuencia, es un poco extraño que si hemos hecho urbanismo para crear las condiciones en las cuales las viviendas programadas dispongan de equipamientos, espacios públicos, espacios verdes, las dediquemos en una proporción excesiva a negocios. Porque esas viviendas están destinadas a que residan personas de manera permanente o casi permanente. Yo no quiero pagar más impuestos si finalmente va a tener un aprovechamiento particular y privado, del cual, además, en la mayor parte de los casos solo pagan el impuesto de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sí, que debería de ser de otra manera. Por tanto, ahí tenemos un problemón, y las cifras nos lo están diciendo muy claro. Tenemos 3.700.000 visitantes año en monumentos. Al aeropuerto llegan 1.400.000 y se van 1.500.000 y pico. Eso es lo que suman los 3 millones de los que se habla del aeropuerto. No son 3 millones de llegadas, son 1.400.000 de llegadas, 1.500.000 de salidas. Hay una parte muy importante de esas cifras que me las está explicando un fenómeno que hay que gobernar, que hay que controlar. Y eso me lleva a hacer una pequeña enumeración de las cuestiones, los factores que desde mi punto de vista están afectando
a esa desvitalización. Ya digo, por una parte, la falta de adecuación de las viviendas, la desafección de parte de los residentes con las condiciones de habitabilidad, el envejecimiento, la dificultad de convivencia con los flujos turísticos, con los hábitos de uso nocturno, pérdida de servicios públicos. Cuanto hay menos población, hay menos servicios públicos, empieza a ser toda una especie de espiral de deterioro, cada vez peor, y hay pérdida de comercio de proximidad. Además de eso, hay factores exógenos que están afectando a ese elemento fundamental que es la vitalidad del centro histórico. Bien, antes ya lo dije, no concibo otra forma de enfrentar estos problemas más que planteándome una revisión profunda del concepto de desarrollo sostenible y planteando la conservación del capital territorial y entender que la planificación debe estar basada en el sistema vivo. Para eso haría, pero no lo voy a hacer, no a tiempo, una revisión de qué tienen ustedes aquí como capital territorial. ¿Qué capital natural hay en Santiago? Muy importante. ¿Qué capital construido? Increíble. Ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, reconocido por la humanidad entera. ¿Qué capital humano? En declive, en deterioro, en pérdida. Poca capacidad de emprendimiento, no funcionan muy bien las iniciativas de cooperación social, las hay, y muy valiosas, pero no acaban de funcionar. Y un capital de imagen, ya lo digo, extraordinario, ¿no? Y eso, aquí tienen un resumen de una valoración de las debilidades, las amenazas, las fuerzas y las oportunidades. Verán que en 5 valoramos que tenemos el capital natural. El capital natural de Santiago es muy importante en términos de los grandes elementos de la naturaleza, que es el agua, el suelo, el viento y el sol. Dicen, bueno, son menos, pero les recuerdo que Alemania se ha puesto a la cabeza de Europa en energía fotovoltaica. Y el clima de Alemania no es mucho mejor que el de aquí. En algunos sitios sí, pero en general no. Luego, hay elementos de valor que no están bien utilizados. En términos de capital construido, hay una fuerza enorme que es, como digo, el patrimonio, pero hay oportunidades que no están totalmente aprovechadas. Y fíjense que lo que más destaco es el capital de imagen. Ya he hecho referencia a ello. ¿Dónde creo yo que va a estar el fundamento de una acción contundente para recuperar la iniciativa? En la marca, en Santiago, en el camino. ¿En qué otra cuestión? En el conocimiento. La Universidad de Santiago o el INCIPIT, que es un centro de investigación, o otras, el ISIT, o otras instituciones que hay aquí, representan un recurso poderosísimo. Y el planteamiento hacia el que nos dirigimos, hacia el que vamos, ahora comentaré esto, es el de vincular la innovación, el conocimiento, con estas fuerzas que hemos hablado, con la imagen, con la marca y con el centro. Plantear la ciudad histórica de Santiago como un gran centro de innovación donde acoja a investigadores, a tecnólogos que establezcan aquí determinados encuentros, actividades de medio y largo plazo, que recuperemos conventos, por lo menos hay 4 que podrían funcionar para ello, no como hoteles, sino como centros de estancia, de permanencia en determinadas actividades relacionadas con la innovación y con el desarrollo de la ciencia. Esto, cuando lo he hablado con gente de Stanford, con gente que está a la primera línea de estas iniciativas en Estados Unidos o en algunos, por ejemplo, hay un gran centro científico-técnico en Estados Unidos poco conocido que es de donde, acordaré ahora, que está al lado de California, y hablé con un vicerrector y dije, ¿y qué tal? Nos encantaría tener un centro en Santiago de Compostela. A quien le cuida Santiago de Compostela le encantaría, y es un tipo de persona que se adapta perfectamente a el tipo de vida que se lleva en el centro histórico. O sea, estarían muy interesados
en el atractivo que la ciudad histórica tiene, porque no tienen esas ansias de movilidad con el vehículo privado que puede tener otras personas, porque se mueven de otra manera y porque les puede interesar muchísimo el plantear la calidad de vida que da una ciudad histórica como Santiago. De una manera muy rápida, quiero reivindicar esa visión de la ciudad como sistema vivo. Este es el esquema, vamos a decir, podemos decir que Maturana, Varela y otros autores establecen de cualquier sistema, de cualquier ser vivo, ¿no? Tiene un sistema metabólico de base que se encarga de proveer energía, agua, de eliminar los residuos. Tiene un sistema funcional nervioso, motriz, y tiene un sistema inmunológico. Y gracias a eso desarrolla sus funciones vitales, cambia, se adapta y desarrolla todas las necesidades que un ser vivo tiene. En una ciudad yo creo que podemos reconocer este mismo esquema. Hay un sistema metabólico exactamente igual que un paramecio. Necesitamos energía constante, necesitamos eliminar los residuos porque si no morimos, necesitamos proveer de nuevos materiales que repongan los que vamos consumiendo y por tanto necesitamos un sistema metabólico que funcione. Necesitamos además un sistema, como hemos dicho, funcional, que genere la satisfacción de los tipos de funciones que antes he hablado, de residencia, de medios de vida, etcétera, y un sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, a diferencia de lo que muchas veces se ha propagado, que es una especie de comando de capacidades del cuerpo humano que localiza los parásitos allí donde se hallen, inmediatamente los extermina, dice Lynn Margulis, una bióloga importantísima, que ella entiende el sistema inmunológico como un sistema relacional con el exterior, que solo de manera minoritaria y casual actúa contra los parásitos, que en su mayor parte lo que establece son relaciones simbióticas, relaciones de intercambio con el exterior a través de la microbiota, que ya vamos conociendo mucho mejor, o a través de toda una serie de cambios que se producen en el cuerpo humano y que en alguna manera condicionan y establecen nuestra identidad por biografía. Nuestra identidad al final es el ADN más nuestra trayectoria vital. Y la trayectoria vital está fuertemente condicionada por el sistema inmunológico. Digo esto porque en la ciudad tiene mucho que ver con esta misma analogía, con esta metáfora. La identidad es el ADN, pero también la biografía. El cómo desarrollemos nuestras relaciones con el exterior va a condicionar la construcción de nueva identidad. Si nuestra relación con el exterior es invasiva, es patológica, si nuestra relación con el exterior son 20 millones de personas, 5 millones de personas que entran aquí como entran a los parques temáticos de Toronto o de donde sea, vamos a tener un problema que hay que atajarlo con antibióticos. Pero si nuestra relación con el exterior es una relación simbiótica, ya vino la simbiosis, nuestra identidad se irá enriqueciendo e iremos construyendo nuevas formas de entender Santiago, ¿no? Bien, esto sencillamente son expresiones de cómo deberíamos de plantearnos temas tan importantes como la energía, como el agua. Este es el sistema de abastecimiento de Santiago. Ya ven ustedes que estamos hablando de una red vascular. Es una red claramente orgánica, aquí no hay nada mecánico. Esta es la red de saneamiento, nos pasa exactamente lo mismo. Vemos cómo la red de saneamiento es de los sistemas que todavía utiliza una energía barata, que es la de la gravitatoria, y en algunos casos con impulsión, pero en general sigue entendiendo el territorio de esa misma manera. Y vemos cómo la ciudad tiene una componente verde que quiero destacar. La ciudad de Santiago es una ciudad muy verde cuando la ven ustedes desde mi dron o desde mi avioneta, porque muchas veces la escenografía de piedra del espacio público y de madera en el espacio interior casi que nos oculta el extraordinario valor del componente verde y del agua, que son los 4 para mí elementos icónicos de Santiago: piedra, madera, verde y agua. Eso definiría la imagen emocional de la experiencia de Santiago. Y al verde no le hemos dedicado, yo creo, que el cariño suficiente, porque hay mucho,
pero a lo mejor en la iconografía no aparece tanto, ¿no? Y si uno lo mira y va viendo todos los elementos que van apareciendo del verde y todos los rincones que hay en Santiago, no solamente los parques, los espacios de relación social o de recreo, sino la cantidad de verde que aparece en muchos elementos que Santiago tiene, se dará cuenta de esto, ¿no? Estos son unos dibujos de Pablo Tomé, que está con nosotros y al cual le agradezco que me los deje enseñar, que pone de manifiesto estos hallazgos, que a veces son obvios, porque son una escenografía completa del verde, y en otros casos es un verde recóndito, es una especie de lugar, como el patio del Hotel Costa Bella, que me acoge, donde ese verde forma parte necesariamente de la experiencia y de la vivencia de Santiago, ¿no? Esto, como digo, ahora mismo considero que es un enorme elemento de valor y que no ha sido ni mucho menos utilizado como debiera. Aquí ven ustedes donde vive la población que todavía vive en la ciudad histórica. Estas son las líneas más rojas, es de donde se ha ido más gente. 8.000 personas en los últimos años han dejado el centro. Se han ido de ahí, de donde ven. Y en su mayor parte se han ido a estas otras calles. O sea, ha habido una centrifugación. Y algunos han regresado. 5.000 están cambiando de... Eso en parte lo explican también los estudiantes, ¿no? Que todos los años cambian mucho, no todos los años, muchas veces. Pero los estudiantes ya no viven en el centro. Ha sido especialmente incisiva la acción de las viviendas de uso turístico sobre la presencia de estudiantes en el casco. Ha sido la primera víctima, la más importante de la aparición de este nuevo fenómeno, han sido los estudiantes. Y luego los residentes, porque los precios ya no son asequibles al residente que estaría dispuesto a pagar una renta y que se están yendo, se han ido. Y por tanto vamos poco a poco viendo la desvitalización del casco, ¿no? Y cómo funciona. Claro, tenemos mucho protegido. Lo que nos falta ahora de proteger es la vida de la ciudad, la vitalidad, las personas viviendo aquí, estudiando aquí, trabajando aquí, comprando aquí, el comercio, las relaciones. Ahí es donde está el gran reto, el gran trabajo a hacer, ¿no? Sí que tenemos cuestiones más o menos resueltas, como las relaciones de movimientos mercancías. Esto, como ven, es el esquema del movimiento de las personas satisfaciendo sus necesidades de consumo y provisión, y todo ello nos sitúa en los grandes temas que voy a terminar ya. Como digo, por una parte, la importancia que tiene, desde mi punto de vista, llevar a la primera línea de nuestro valor y de nuestro interés la innovación. Comportémonos como un sistema vivo. Reaccionemos ante los cambios del entorno como hacen cualquier ser vivo, innovando. Como dice Popper, las mayores innovaciones de la existencia y del universo se han producido con la emergencia de la vida. Y por tanto, un sistema vivo que actúe como tal en Santiago debe de abandonar la actitud conformista y debe de plantearse la reivindicación, el protagonismo de la innovación. Y el potencial que Santiago tiene para ser una ciudad innovadora es muy grande. No para construir un centro de innovación californiano, no para plantear un parque tecnológico en Zamudio, en Bilbao, en medio de la nada, sino para hacer algo que nadie ha hecho, que es una ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, que sea el contenedor de un gran centro de interculturalidad, de relación de las ideas actuales, universales y del futuro, gracias a la investigación y gracias a ser capaz de utilizar esa gran marca que tiene para revitalizar su ciudad. Y eso, al mismo tiempo, que consigue poner en funcionamiento y materializar uno de sus grandes patrimonios, que es el inmaterial. Volver a actualizar el que la ciudad histórica de Santiago sea capaz de vivir metabólicamente de su territorio, de su agua, de su energía, de su procesamiento de residuos, de su fertilidad. 10.000 personas hoy
15.000, diría yo, dentro de poco, espero, cuando seamos capaces de invertir el proceso de deterioro, se puede resolver la ecuación metabólica de reacoplar la ciudad histórica de Santiago a su territorio. Es viable, es posible, es deseable, y tendríamos un elemento de referencia mundial vinculado a la marca y al valor que tiene, ¿no? Y por eso reivindicamos esa expresión icónica de piedra, madera, verde y agua. En fin, esto es un poco la idea final, Santiago vinculado al mundo a través de sus caminos, y esta es esta imagen que procede de conversaciones muy sabrosas que tuve hace un tiempo, no mucho, con Tito, con Carballo, el de Finsa, José, que él fue el que me presentó este libro. Yo no lo conocía, este trabajo de unos estadounidenses, de la panarquía, y realmente es otra visión que tiene mucho que ver con lo mismo que estamos hablando. Es decir, tenemos que cambiar del ciclo abierto a encontrar soluciones para mantener nuestro bienestar, encontrar medios de vida en procesos que se retroalimentan. Ese nuevo reto, con la tecnología contemporánea, es probablemente el más importante de todos. Y eso no es posible resolverlo vía tecnológica. Eso no nos lo va a traer Silicon Valley solamente, sino necesitamos organizaciones humanas, capacidad de resolución colectiva de los problemas y los retos en los que estamos involucrados. Y nada más. Muchas gracias y quedo a la espera de sus comentarios.